Buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Mi nombre es Abraham Martínez y en compañía de mi compañera Leska Mestoy vamos a hacerle un breve resumen sobre el contexto histórico y los hallazgos experimentales más importantes que condujeron al descubrimiento de la transcriptasa inversa y varias de sus aplicaciones en la biología. Antes de 1970, los distintos hallazgos realizados por investigadores como Watson y Crick apuntaban a que el dogma central de la biología sugería de manera estricta que la información genética en los seres vivos debía fluir desde el DNA al RNA y de este a las proteínas, y que además no se esperaba que ninguno de estos pasos fuesen reacciones reversibles. Sin embargo, en 1970, el descubrimiento independiente y simultáneo de la transcriptasa inversa en retrovirus, para entonces virus tumorales de ARN, por David Baltimore y Howard Deming, revolucionó la biología molecular, ya que la misma se trataba de una polimerasa que podía sintetizar ADN a partir de ARN. Estos hallazgos y las múltiples comprobaciones experimentales que se hicieron a posterior pudieron hacer que el dogma central de la biología se flexibilizara y empezase a verse en algo como esto. A continuación, vamos a hacer un recorrido en la historia del descubrimiento de la transcriptasa inversa, iniciando con Howard Deming. Todo inició con la historia de los retrovirus. En 1911, Peyton Roos aisló un virus del sarcoma de un pollo, ahora conocido como virus del sarcoma de Roos. La infección de cultivos celulares con este virus reprodujo todas las características fenotípicas de un tumor. Los descendientes de este virus desempeñaron un papel clave en el descubrimiento de la transcriptasa inversa. Más adelante se demostró que otros virus de enfermedades eran retrovirus y que sus genomas estaban compuestos de ARN. Los años 50 y 60 fueron la era dorada de la biología molecular con el descubrimiento del dogma central de la biología molecular, y la posibilidad de un mecanismo inverso se consideraba descabellada. En 1954, Dolbeco infirió que la integración del ADN viral en el genoma de la célula huésped es un mecanismo para conferir un cambio genético permanente a las células. Luego, en el 58, Deming y Rubin, en sus estudios con RSV, se preguntaron cómo podría un virus ARN causar un cambio tan permanente. En 1960, Deming expuso que hay dos medios por los cuales el RSV podría hacerlo. Podría aportar información genética directamente a la célula para permitirle volverse tumoral, o bien podría activar un estado tumoral de la célula. Él favorecía la primera hipótesis e intentaba demostrarla. En 1959, Temin se centró en desarrollar la hipótesis del provirus como la idea de que el RSV aporta información genética a la célula. Utilizó inhibidores de la síntesis de ADN y ARN para investigar el mecanismo de replicación del virus, pero desafortunadamente experimentos con inhibidores dejaban mucho espacio para otras explicaciones. Para reforzar, recurrió a la hibridación molecular, donde una pequeña fracción de ARN del virión, marcado con un isótopo radiactivo de hidrógeno, se convirtió a una forma resistente a la RNasa mediante la hibridación con ADN de células infectadas por RSV, esto en mayor medida que después de la hibridación con ADN de células no infectadas. Basado en esto, propuso la hipótesis final del provirus, donde el ARN viral monocatenario se copia en ADN poco después de la infección, y posteriormente este ADN se integra covalentemente en el ADN genómico de la célula, donde sirve como plantilla para la síntesis de ARN viral. Desafortunadamente, estos experimentos no lograron convencer a muchos. Iniciando en 1970, motivado por diversos hallazgos que proporcionaron un fuerte apoyo a su hipótesis, Deming llegó con la misma idea. La enzima necesaria para la síntesis del ADN de RSV podría no estar presente en las células antes de la infección, sino que podría preexistir en los viriones, listos para realizar la acción tan pronto como el virus ingresa a la célula. Con Mizutani llevó un experimento donde viriones de RSV se incubaron con un detergente no iónico, sales y trifosfatos de desoxinucleótidos, uno de los cuales estaba marcado radiactivamente, todo ello en un tampón adecuado. Que el producto era ADN quedó demostrado por su insensibilidad al tratamiento con ribonucleasa o hidróxido de sodio, y que la plantilla era ARN se demostró por la sensibilidad de la reacción al pretratamiento con RNasa pero no con DNasa. Deming lo presentó en 1970, pero no obtuvo aceptación inmediata. Luego recibió una llamada de Baltimore con la noticia de su descubrimiento independiente de la misma enzima en viriones de MLB. Los dos artículos se publicaron juntos el 27 de junio de 1970.
Ahora hablaremos un poco sobre los aportes y evidencias que propuso David Baltimore para el descubrimiento de la transcriptasa inversa. Baltimore amplió sus intereses al BSV o virus de la estomatitis vesicular, un rhabdovirus, es decir, un virus de ARN envuelto en sentido negativo. Por lo que la infección inicial implicaría pasos diferentes a los de la infección por picornavirus. Se requería la síntesis de ARN mensajero de este virus en sentido positivo a partir del ARN genómico del virión entrante, antes de que éste pudiera tener alguna expresión por parte de las proteínas virales. A finales de los 60 se había demostrado que varios virus animales portaban enzimas que polimerizaban ácidos nucleicos en sus viriones. Baltimore, Juan y Martha Stanford se preguntaron si el BSV podría contener una ARN polimerasa en el virión capaz de sintetizar ARN mensajero complementario a partir del genoma viral. Lo confirmaron demostrando que los viriones de BSV purificados tenían una actividad polimerasa que incorporaba ribonucleótidos, es decir, la transcriptasa inversa, que la síntesis de ARN se inhibe mediante la adición de ribonucleasa a la reacción y que el producto del ARN resultante es complementario al genoma viral. El experimento básico fue bastante simple, era incubar viriones purificados con trifosfato de ribonucleósido, uno marcado, y probar la apariencia de radiactividad de alto peso molecular e insoluble en ácido. Baltimore planteó su atención en otros virus tumorales de ARN, obteniendo preparados de Raucher MLB. Aunque Baltimore conocía el modelo de provirus de Temin, inicialmente probó si estos virus podrían tener una ARN polimerasa, motivado a su experiencia con el BSV y poliovirus, así como un informe que describe el ARN complementario al ARN del virión en células infectadas con un complejo MLB-MSB. Baltimore empleó una metodología similar a la que utilizó en el BSV, pero los resultados fueron negativos, ya que al probar si los virus tumorales de ARN podían contener una ADN polimerasa, la preparación de Raucher de MLB mostró pruebas sólidas para la síntesis de ADN. Baltimore presentó sus resultados en un simposio en 1970 y los hallazgos independientes de la actividad de ADN polimerasa dependiente de ARN en virus tumorales de ARN de dos laboratorios distintos reforzaron mutuamente y electrificaron todos los campos de la biología para ese entonces. La reacción fue instantánea. El titular era el dogma central invertido. En poco tiempo muchos reprodujeron y ampliaron los resultados, identificando la enzima en todos los retrovirus probados, caracterizando su capacidad para copiar plantillas tanto ARN como ADN naturales, identificando las condiciones óptimas de reacción y otros aspectos de la genética viral. La transcriptasa inversa es una DNA polimerasa dependiente de ARN, es decir, tiene la capacidad de catalizar la síntesis de ADN doble cadena a partir del ARN viral en los retrovirus. A nivel estructural, la transcriptasa inversa se presenta en los retrovirus como una proteína dimérica que comprime dos dominios distintivos relacionados a las tres actividades principales de la enzima. Estas son una ADN polimerasa dependiente de ARN, la cual sintetiza una cadena de ADN complementaria al ARN del virus que produjo la infección. Una actividad ARNasa H, que es una actividad nucleasa, la cual se encarga de hidrolizar la cadena de ARN de el dúplex DNA-RNA que se produjo en el paso anterior. Estos dos eventos están contemplados en el primer paso de la imagen que vemos en la diapositiva. Por último, y ejemplificado en el paso 2, tenemos la actividad de una ADN polimerasa dependiente de ADN, la cual completa la síntesis de una cadena complementaria a la cadena originada por la acción de la enzima anterior, completando así la síntesis de ADN doble cadena viral. Todo el mecanismo que se va a describir a continuación comienza cuando el virus entra en contacto con la célula que va a infectar, y este se puede resumir a través de los siguientes pasos. Primero, la síntesis de la cadena negativa de ADN complementaria al ARN del virus, que sirve como plantilla, comienza usando el extremo 3' con un OH libre de una molécula de ARN transferencia de la célula huésped, hibridado con el sitio de unión al cebador o región PBS en el esquema. La síntesis de ADN de cadena negativa continúa hasta que se alcanza el extremo 5' del ARN del virus, generando un ADN intermedio de longitud discreta unido en un dúplex ARN-ADN. Posteriormente ocurre la hidrólisis mediada por la ARNasa H de la cadena molde de ARN del dúplex que se formó anteriormente. Y aquí es donde ocurre la primera transferencia, la transferencia de la cadena negativa por acción de las secuencias repetidas R, que están presentes en los extremos 5' y 3' del ARN viral, provocando que la cadena negativa se hibridice con el extremo 3' del mismo, ya que el extremo 3' de la cadena negativa que se sintetizó copió la secuencia R que había en el extremo 5' del ARN viral y, por lo tanto, contiene secuencias complementarias que van a ayudar a unirse a R. Una vez que finaliza la transferencia de la cadena negativa, se reanuda la síntesis de la misma, acompañada con la digestión por parte de la RNasa H de la cadena plantilla de ARN. Sin embargo, esta digestión no es completa, y es que el ARN viral posee un tracto de polipurina, PPT en la imagen, que es poco susceptible a la hidrólisis mediada por la ARNasa H.
por lo que sirve como cebador para la síntesis de la cadena positiva del ADN viral. La cadena positiva de ADN crece hasta que se transcriba de manera inversa una porción del ARN de transferencia que sirvió como cebador de la cadena negativa. La RNase elimina el ARN de transferencia cebador exponiendo secuencias en la cadena positiva que son complementarias a las que hay en el extremo 3' de la cadena negativa. La hibridación de los segmentos PBS complementarios en el ADN de cadena positiva y el de cadena negativa constituyen la transferencia de la segunda cadena. Por último, se completa la síntesis de la cadena positiva y la cadena negativa del ADN viral. La finalización de la síntesis de ambas cadenas conduce a una copia bicatenaria de longitud completa del genoma del ARN con alguna secuencia adicional UR3-RU5, conocida como repetición terminal larga en cada extremo. Luego de todo este proceso, el ADN doble cadena se transfiere al núcleo de la célula que está infectando el virus, donde los extremos LTR se unen covalentemente al ADN celular en uno de los múltiples sitios posibles, reacción que es catalizada por otra enzima importante en los retrovirus que es la integrasa. Es a partir de este momento en que el virus ha logrado secuestrar la maquinaria celular de la célula que está infectando, promoviendo así la síntesis de nuevas partículas virales maduras que puedan repetir el ciclo. Ahora hablaremos un poco sobre algunas contribuciones de la transcriptasa inversa luego de su descubrimiento a la biología viral, molecular y celular. Estudio de ARN mensajeros. La transcriptasa inversa es ampliamente usada para transcribir inversamente ARN mensajero in vitro a ADN complementario que luego se marca radioactivamente para estudiar ese ARN en cualquier célula. Evidencia que se obtuvo inicialmente a través de experimentos con ARN de globina proveniente de los reticulocitos de conejo y la transcriptasa inversa aislada de virus de mioblastosis aviar. Los reticulocitos son células sin núcleo consideradas como un estadio maduro de los glóbulos rojos y cuya función principal es la producción de globina. Otra de las ventajas de este sistema biológico es que el ARN mensajero de la globina de los reticulocitos puede enriquecerse mediante selección de tamaño A10S por técnicas de sedimentación. Ahora bien, cuando se incuba in vitro el ARN mensajero de los reticulocitos 10S de conejo con un cebador oligo-DT, la transcriptasa inversa del AMB y trifosfato de desoxinucleósidos, condujo a la síntesis de ADN complementario al ARN mensajero de la globina, el cual se marcó radioactivamente para estudiar el ARN de globina en las células mediante hibridación molecular. Otra de las contribuciones de la transcriptasa inversa es a la clonación molecular. Como se observa en la imagen, los ADN complementarios a un ARN mensajero obtenidos por el proceso anteriormente descrito pueden ligarse a plásmidos para dar clones de ADN complementario y los clones de ADN complementario individuales pueden evaluarse mediante secuenciación de ADN u otras técnicas para identificar aquellos que correspondan al gen de interés. Estos clones de ADN complementario pueden usarse con múltiples propósitos. Por ejemplo, pueden usarse para seleccionar bibliotecas recombinantes de ADN celular en busca de clones genómicos que contengan secuencias de ADN complementario. La repetición de este enfoque permite la clonación gradual de un gen completo y también puede usarse para la producción de enzimas, hormonas, factores de crecimiento, entre otros. Otra contribución es en el descubrimiento de los oncogenes. Estudios anteriores identificaron variantes defectuosas en la transformación del RSB que surgieron espontáneamente mediante la eliminación de secuencias de ARN particulares. La pérdida de estas secuencias resultó en la pérdida de la capacidad de las variantes para transformar morfológicamente células en cultivo o causar cánceres rápidos. Esto dio lugar al concepto de oncogenes virales, que son secuencias responsables de la capacidad del virus para causar cáncer rápidamente. Para el RSB, el oncogen transformador se denominó BSRC, como se observa en la imagen. Científicos generaron ADN radioactivo complementario al RSB mediante la reacción de la transcriptasa inversa endógena en viriones del RSB. Luego hibridaron el ADN complementario del RSB radiactivo con un exceso de ARN de la variante RSB y eliminaron el ADN complementario hibridado. Por lo tanto, el ADN complementario radiactivo restante sin hibridar era específico para las secuencias BSRC. Los resultados indicaron que el gen BSRC del RSB se capturó originalmente de un gen celular normal, un protooncogen denominado CSRC.
El descubrimiento de la transcriptasa inversa también ha cooperado en estudios de virus endógenos. Los retrovirus endógenos resultan de una rara infección retroviral de células de la línea germinal, lo que lleva a la integración del ADN viral en el ADN cromosómico del huésped. Una vez integrado, el ADN proviral es heredado por la progenie resultante de esa célula germinal y el ADN pasa de forma mendeliana a generaciones posteriores. Con el descubrimiento de la transcriptasa inversa se podrían utilizar sondas de ADN complementarios retrovirales radiactivos para la detección y el análisis de retrovirus endógenos relacionados con el retrovirus infeccioso exógeno utilizado para generar la sonda. Cuando se hibridó una sonda de ADN complementario para MLB con ADN de células de ratón no infectadas, la cinética de hibridación indicó que había múltiples copias de provirus endógenos relacionados con MLB. Este trabajo ha revelado el hecho sorprendente de que la mayoría de los eucariotas portan una gran cantidad de retrovirus endógenos en sus genomas. Y para finalizar, antes se consideraba que la transcriptasa inversa era una enzima exclusiva de los retrovirus. Posteriormente se descubrió que la transcripción inversa es fundamental para la telomerasa celular. Los componentes claves de la telomerasa son la transcriptasa inversa de la telomerasa y el ARN de la telomerasa. La telomerasa genera las repeticiones de los telómeros extendiendo cíclicamente la hebra rezagada del ADN de los telómeros con repeticiones de hexanucleótidos a la vez y con transcriptasa inversa de telomerasa utilizando el ARN de la telomerasa como plantilla. De esta manera finalizamos nuestro seminario. Muchas gracias por su atención.